Hola, buenos días y bienvenidos a la historia. Bueno, ¿qué tal? Mucha nieve y frío, ¿eh? Bueno, vamos a... Yo aquí abrigadito, frío. Vamos a... Voy a tratar de explicar hoy la organización política de Hispania tras la conquista de, de Roma y la evolución de la administración romana. Es un tema que parece muy espeso, es un tema que no se trata demasiado a nivel generalista, pero sí que tiene una gran importancia y hay multitud de estudios al respecto, porque la organización administrativa, la organización política es la base de todo Estado. Si la organización administrativa, la organización política funciona, el Estado funciona. Lo primero que quería comentar a nivel general es que la península ibérica en sí misma no constituyó digamos, un apéndice de Roma, sino una fuente de recursos. Me explico. Los romanos lo que hicieron a la hora de conquistar, igual que hicieron previamente los púnicos cuando trataron de controlar la península ibérica, no era controlar políticamente ese vasto territorio, sino la explotación del mismo. Lo que ocurre que para explotarlo de una forma eficiente había que avanzar en la administración. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que no solo había minas, había personas, había pueblos contra los que lucharon durante 2 siglos los romanos, distinto un mosaico de pueblos que hemos visto en vídeos anteriores contra los que lucharon para apoderarse de todos esos recursos y naturales, especialmente las minas. Era lo que más le importaba en ese momento, que luego se dieron cuenta también de las posibilidades que tenía agrícolas, ganaderas y por tanto comerciales. Ya lo habían hecho otros pueblos anteriormente de Oriente, otros pueblos de éxito como fenicios, griegos y demás, sin llegar a los niveles de colonización romana. Bien, el gobierno provincial en época republicana estaba basado en el despliegue de pretores, propretores, cónsules, procónsules o legatis con imperium. Imperium quiere decir con mandato militar, es decir, con capacidad para o autonomía para desplegar y para manejar el ejército con un objetivo, que era la conquista. Toda esta serie de cargos se suceden en la administración acomodándose a las normas reguladoras de la práctica del gobierno republicano, del Senado. Al principio, los cónsules, el máximo cargo magistral de la carrera magistral, presentaban en Senado el reparto y la atribución de provincias por sorteo. La Cámara, el Senado, decidía el número y la composición de las fuerzas que se proveía, a las que se proveía a cada magistrado a través de unos comicios. En el 197 se divide la península ibérica en dos provincias, como hemos visto en vídeos anteriores, citerior y ulterior, que estaban confiadas a pretores por sorteo, muy dado a las manipulaciones, porque enseguida se dieron cuenta que el cargo de pretor de una de estas provincias, de gobernador, con mandato de pretor, otorgaba a la familia en cuestión, al representante por supuesto, pero por ende a la familia, porque no olvidemos que el Senado estaba dominado por grandes familias oligárquicas. Pues las familias que conseguían el cargo de pretor, en este caso en Hispania, sabían que las posibilidades de enriquecimiento eran infinitas, aparte de las posibilidades de honores, de triunfos y de ascenso en la escala magistral, la escala honorífica.
a través de la victoria en batallas contra los pueblos prerromanos. Bien, todo eso era un asunto de especial interés para colocar como pretores en esta época, como pretores, como gobernadores de las provincias a miembros de una u otra familia. Escipiones fueron los que dominaron en principio. Y, por ejemplo, seguimos. En el 123 a.C. se elabora una ley que anticipa la asignación de provincias consulares a la propia elección de cónsules para evitar esos abusos y esas manipulaciones. Pero al final, hecha la ley, hecha la trampa. Y las presiones, las manipulaciones, de los sorteos y demás, no desaparecieron. Aunque sí que se trató de poner coto por parte del Senado. Todas las magistraturas tenían el mandato de un año, pero tenían tendencia a prorrogarse. En lo que llegaba el gobernador designado, se hacía la elección en marzo. Inmediatamente se ponía en camino con sus tropas, con sus recursos que le proveía el Senado, desembarcaban normalmente en el puerto de Tarraco y desde allí iban a tomar posesión de su cargo por tierra. Entre que llegaban, se desplegaban, se asentaban, tomaban posesión, tomaban el relevo, miraban cómo estaban las cosas y demás, se pasaba la temporada de guerras, que era en primavera, de primavera a otoño. Y el invierno era para estar recogidos y prepararse. Iba a haber prórroga del mandato o si para preparar una siguiente elección del mismo. Decidida la apertura, el viaje se hacía a la provincia por mar o por tierra, como explicaba. Se entregaba a los pretores una serie de recursos económicos y personales, más la paga, el stipendium y la mantención del personal. Todo esto, este dinero lo gestionaba el cuestor, ¿vale? Que era un personal al cargo. Ahora veremos el personal que tiene al cargo los pretores para la gestión administrativa de la provincia. En muchas ocasiones el enriquecimiento para los gobernantes era evidente, de ahí el interés por desempeñar esas labores, sobre todo si había éxito en las campañas militares. Las dos provincias ulterior tenían la sede principal en Córdoba y la citerior en Tarraco. Y así fue durante todo, aunque luego hubo una posterior reorganización provincial una vez que termina la República con Augusto, pero Córdoba y Tarraco se mantuvieron como sedes principales durante toda la época de Roma. El otro personal, el cuestor. Vamos a hablar del personal que auxiliaba al pretor. El pretor no necesitaba un número elevado de personas que le ayudaran en la gestión. Por elección popular se le asignaba un cuestor encargado de las finanzas de la provincia, de administrar justicia también y sustituía al pretor en caso de ausencia del mismo. Pocas fuentes citan a cuestores en Hispania. El caso de Sempronio, de Graco, como tribuno de la plebe revolucionario, en la época de Mancino, del pretor Mancino en el 137 a.C., son casos excepcionales. Y por supuesto César, que pasó por todos los cargos del cursus honorum y fue cuestor en Citerior en el año 68 a.C. con Antistio. Otro personal, otro funcionariado que estaba al cargo del pretor eran los legati tribuni y los praefecti. A veces tenían funciones de gobernar una guarnición en ciudades para un control especial. Recaudación fiscal eran otra de sus tareas principales y también tenían encomendadas tareas de administración de justicia. Los cors praetori formaban parte del entorno inmediato y es un cuerpo
formado por escribas, alguaciles, pregoneros, lictores, etc. Es decir, funcionariado de bajo rango. Y luego estaban los cors amicorum, que es, ¿cómo llamarlo? Pues grupo de asesores próximos, amigos, que estaban subvencionados con dinero público. Bien. ¿A qué se dedicaba el gobernador? Bueno, en esa época la administración era de Hispania, estamos centrados en Hispania, pero bueno, Hispania era un territorio más a administrar dentro de la República y luego del Imperio Romano. El gobernador gobierna, pero no administra la provincia. Tiene un imperium militar, es decir, un mandato militar, cuyo principal objetivo era impedir levantamientos contra Roma, aplastar los disturbios posibles en su provincia, impedir el apoyo provincial a fuerzas del exterior, que pudiera darse el caso. Invasores de otro ámbito que no fuera el romano, y bueno, pues el ejército provincial a cargo del gobernador que ayudara en contra de Roma. Eso lo tenían. Tenían que hacer lo contrario, es decir, impedir este apoyo. Qué frío tengo. Y pacificar para recaudar y explotar la provincia. Es decir, eran la avanzadilla del Senado romano para pacificar las zonas que iban a ser explotadas. Evidentemente, con una guerra de por medio, con levantamientos, con revueltas, con guerrillas, con saqueos, no se podía hacer una explotación constante y fluida de los recursos naturales. Ese era el principal objetivo y el principal mandato que tenía el Senado, el gobernador. Por otro lado, en lo personal buscaba honores de triunfo para aumentar su dignidad y su fortuna. Dignitas. Bien. Y esto explica, como comentaba antes, las luchas que había políticas por conseguir el puesto de gobernador de una provincia, en este caso de Ulterior o Citerior. Llevaban a cabo a veces algunos gobernadores tenían intereses personales por encima del interés general, muchos de ellos, y llevan a cabo guerras que no hacían falta, guerras innecesarias, en los márgenes de la provincia para conseguir botín, fortuna y dignidad. Esta pugna política provocó disputas entre las distintas facciones del Senado para otorgar o no el triunfo a un gobernador. Es decir, no solo había pugnas previas, sino pugnas a posteriori. Una vez que se había nombrado un gobernador, quería que se le reconociera el triunfo. El triunfo es reconocimiento arreglado. Había varios niveles, el ovatio, el triunfo y demás. Bueno, estaba arreglado por el Senado. El triunfo creo que era el máximo honor que podía recibir un gobernador por parte del Senado. El ovatio era un reconocimiento menor en base al éxito militar que pudiera haber tenido en su gestión. Entonces no solo había pugnas previas por hacerse con el puesto, sino pugnas a posteriori por otorgar o no el triunfo, porque eso quiere decir que esa familia, si no recibe el triunfo, es que no ha gestionado bien, entonces tendría menos posibilidades de salir elegida para gestionar, para una prórroga o para gestionar otras provincias o para seguir ascendiendo en la escala honorífica magistral. No sé si me he expresado en términos correctos, pero vaya, creo que se ha entendido. El Senado, como comentaba, regulaba estos triunfos y gozaban de amplios poderes para imponer fiscalidad a los indígenas. Los gobernadores, por último, tenían suficiente capacidad, autonomía para ellos imponer una fiscalidad a los indígenas conquistados. Fiscalidad provincial. Voy a hablar un poco de cómo
cómo gestionaban el tema de la fiscalidad, el tema del fisco, de la recaudación dentro de las provincias que gestionaban. En primer lugar, hay que hablar del impuesto por excelencia, que era el stipendium, un impuesto ordinario que pagaban las provincias. En principio se pagaban con botines hasta que se introdujo este impuesto regulado entre Catón y Graco, entre la gestión de uno y otro. Se fue introduciendo el stipendium. Eran recaudadas por los gobernadores hasta finales del siglo II a.C., recaudadas por los cuestores que comentábamos antes, al cargo de estaban subordinados a los magistrados, a los pretores. Bien, estos cuestores a veces transformaban en dinero los botines y los prisioneros, negociando con los mercaderes privados que acompañaban a los ejércitos. Era todo un negocio. Como podemos ver, estos mercaderes que acompañaban a los ejércitos se encargaban de acaparar los botines y en base a ello los transformaban en dinero o le pagaban al cuestor con todo lo que habían recogido. Se privatizaban los impuestos, en definitiva, se dejaban en manos de estos mercaderes. Había otro impuesto que era el vicesima hispaniarum, que consistía en una especie de diezmo al 5% de la cosecha. En el 123 a.C., Graco, como comentaba, privatiza de forma oficial la recaudación de impuestos en Asia, que se extiende a toda la República. Los publicani alquilaban por un fijo toda la recaudación fiscal. Tenían ventajas en el sistema por la anualidad de los magistrados provinciales. El gobierno asistía a las compañías para recaudar sin disturbios. Privatización de la recaudación. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Es que era un sistema eficaz para los publicani que se hacían con los recursos y con los beneficios de privatizar esta recaudación. Y el Estado que se quitaba el marrón, aunque al final el Estado recaudaba un fijo. Bueno, prefiero recaudar un fijo a recaudar mucho, pero de una forma más oscilante. Se lo entrego a estos señores, a estos publicani, y ya se encargan de sacarle todo lo que puedan. A mí que me den el fijo, luego ya ellos que saquen todo lo que puedan. Tiene una cara B, y es que al final el Estado también tenía que ir detrás de los publicani para evitar disturbios. Evidentemente iban a recaudar, a sacar pasta a los pueblos conquistados, a sacarle todos los recursos que podían, y eso provocaba levantamientos. En cuanto a los caracteres del gobierno provincial, hay que decir que Roma no impuso su derecho de una forma absoluta. Roma, el Estado romano, la República, sabía lo que había detrás de las conquistas y entonces permitió poco a poco, ellos eran del poco a poco. Roma fue un sistema de Estado en lo administrativo muy eficaz y entendían que no podían llegar y quitar las costumbres que tenían, el derecho consuetudinario, me parece que se llama, el derecho basado en unas costumbres ancestrales para poner su derecho romano de un día para otro. Ellos eran de ir poquito a poco avanzando, ganándose a los pueblos y primero conquistándolos, luego ganándolos y de alguna manera premiando, castigando, pero jugando con esa baza de no imponer un derecho de forma absoluta, sino permitir los distintos derechos nacionales. Con el ejercicio del poder romano se fueron formando normas jurídicas aplicables en las provincias, diferentes al derecho romano y peregrino.
las normas jurídicas emanaban del propio gobernador a través de su edicto. Tenían capacidad para dictar normas dentro de su jurisdicción, de su territorio. Por ejemplo, por Cicerón se sabe que al final de la República hubo un incremento de la libertad en el ius edicendi. Las provincias no tenían un contrapeso jurídico para las normas del gobernador y fueron verdaderos sacos sin fondo normativo. Es decir, el gobernador gozaba de manga ancha para dictar las normas que creía oportunas. La Lex Calpurnia del 149 a.C. se crea precisamente para limitar el poder del gobernador en cuanto a dictar normas. Un gobernador puede ser llamado al final, a través de esta ley, podía ser llamado al final de su mandato para rendir cuentas en el Senado de su gestión. Si esta había sido abusiva, si había protestas, si había denuncias de por medio, en teoría, con esta ley tenía que ir a dar las explicaciones oportunas al Senado y éste tomaría las medidas que considerara oportunas, en teoría. Solo el patronus podía acusar de delito a un provincial. O sea, es una ley que tenía bastantes limitaciones. No podía ir cualquiera a decir, quiero que el gobernador dé explicaciones que ha habido aquí un abuso tremendo. Solo el patronus tenía esa capacidad. Es un senador en Roma, representante de la provincia. Y normalmente no se recurría a este ejercicio de derecho para evitar escándalos. Iniciativa de gobierno en cuanto a los repartos de tierra. Fue otra de las características de la política romana en cuanto al proceso de romanización, de introducción de la administración romana en Hispania, en las provincias de Hispania. Mínimamente las provincias requerían de una gestión administrativa, además de extraer los recursos de ella. Yo creo que derivaba más bien esta gestión administrativa de la necesidad de extraer recursos de una forma fluida. Algunos gobernadores tuvieron iniciativas para pacificar de facto las provincias, interviniendo en la economía y en la sociedad indígena, como el reparto de tierras. Fue una herramienta política muy eficaz. Y ya que la falta de tierras era un problema de los pueblos indígenas y a veces los gobernadores lo utilizaban como medio de pacificación y otras veces lo utilizaban como cebo, como engaño para una represión brutal, como sabemos de algún episodio en la Lusitania con Viriato. Se los convoca a los indígenas, venid que vamos a las tierras. En un lugar, en un recinto, donde fuera, y ahí se los cargaban directamente. A veces estos repartos de tierra estaban conexionados con la fundación de centros urbanos. Centros urbanos como Grachurris, Iliturgi, Sempronio en Complega, lo que os comentaba. Por ejemplo, Galba lo utilizó este reparto de tierras como señuelo para exterminar a los lusitanos. Tito Livio lo utilizó también en Colenda para exterminar a los celtíberos. Era tal la necesidad de tierras por parte de los indígenas que se convirtió en un recurso muy eficaz para o bien terminar definitivamente con algún pueblo, exterminarlos, o bien para pacificarlos, para tenerlos contentos, para domesticarlos. Función judicial. En cuanto a la función judicial, hay que decir que una vez al año el gobernador tenía la obligación de recorrer la provincia con sus tropas, con el objetivo de mantener la fidelidad de los administrados. Así surgieron los conventus,
que eran reuniones en lugares fijados por el gobernador con los ciudadanos romanos y delegaciones indígenas. Se aprovechaba este conventus, esta asamblea, esta reunión, más bien, más que asamblea, reunión, para administrar justicia. Se conoce la existencia de estos conventus desde el año 68 a.C. Se prefería llevarlos a cabo en las ciudades, en los centros, capitales de provincia como Córdoba, Hispalis, Gades, Tarraco, Cartago Nova, y son el embrión de una institución clave de la administración provincial que se desarrollaría al hilo de estas reuniones, que son los conventus juridici, ¿vale?, que adquiere el distrito geográfico junto al de reuniones individuales. Conventus juridici. Territorio, personas. Esto formaba el conventus juridicis, que tuvieron gran importancia. Juridicis en la administración romana posterior. Bien, seguimos. ¿Qué es el patronazgo romano que he comentado antes? En realidad, la extensión del poder romano no recaía en el Estado, sino en la oligarquía que lo dirige. Conquistadores y gobernadores son los que hacen y deshacen en las relaciones con los indígenas. Son los verdaderos protagonistas. El Estado existe porque existen los gobernadores. Son ellos los que tienen capacidad de dictar normas, de pacificar, de guerrear. Y tienen una grandísima autonomía, aunque en teoría responden al mandato del Senado romano y sus aspiraciones estaban más en Roma que en la provincia. Pero el tiempo que estaban ahí, el Estado eran ellos. Estos tratan con las personas que tienen delante. Esto tiene mucho que ver también con la forma de ver, de percibir el mundo por parte de los pueblos indígenas, que no tenían un concepto de Estado como el que tenían los romanos. Ellos, cuando tenían que negociar, negociaban con una persona y la palabra se la daban a la persona, y lo que acordaban, lo acordaban con esa persona, con el gobernador, con el legado del gobernador, con quien fuera, pero era con esa persona. Hemos acordado con quien sea esta serie de puntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Pues el responsable de que se llevara a cabo, de que se cumpliera, era esa persona. No Roma. Para ellos el Estado no era un concepto que no tenían. No comprendían el concepto Estado. Por mucho que el gobernador fuera un enviado de Roma, un representante del Estado romano en la provincia. Por ello, el éxito o fracaso de la pacificación dependía en gran parte de las dotes y capacidades personales de los gobernadores, llegando a crear verdaderos vínculos de influencia dinástica con los caudillos indígenas. Una de las consecuencias de estos vínculos que se generan son la lealtad durante generaciones al nombre del patrono, por ejemplo, a Pompeyo y sus descendientes. Con Augusto. Bueno, sabemos la importancia de Augusto y cómo modificó administrativamente las provincias. Augusto fue el primer emperador de Roma que tuvo, digamos que fue el primer emperador transitorio no digamos, es que fue así, intentó mantener las formas republicanas, pero manteniendo, o fue el primero que acaparó el poder de facto en su persona. Augusto reordena las provincias y su sistema se mantiene vigente hasta el siglo III después de Cristo. Como comentaba, Augusto, como un gran estadista que era, sabía que no podía de un día para otro cambiar
la tradición del Senado de la República Romana. Entonces mantuvo un escrupuloso y aparente respeto a la Constitución. Introduce su posición como suprema instancia política y además como máximo responsable y gestor del ejército. El Principado de Augusto supuso un compromiso entre el gobierno de la República y la esencia de la monarquía del nuevo régimen. Todo el poder real, de facto, estaba en sus manos. Con lo cual, apariencia republicana, poder absoluto de facto. El emperador tenía un peso decisivo en la administración provincial, con un aumento del desequilibrio a favor del princeps. Es decir, su peso entre el Senado y el príncipe en cuanto a la administración provincial evidentemente era mucho mayor. Tomó conciencia de la importancia de asentar una administración provincial para un control real del nuevo Estado. En cuanto a la política provincial, hay que decir que formalmente el imperio estaba sometido a la soberanía de la ciudad de Roma. Todo el imperio, todas las conquistas, la Galia, España, Asia, norte de África, todo lo que iba conquistando estaba sometido a la soberanía de la ciudad de Roma. El imperio mantenía una desigual economía, política, sociedad y una cultura muy heterogénea, evidentemente, más en aquella época. Era necesario reconstruir los ámbitos provinciales en sus límites, homogeneizando y acabando con las bolsas de rebeldía sin llegar a someter. Para compensar las limitaciones de la administración en un vasto imperio, lo que hicieron fue mantener las constituciones tradicionales en los pueblos sometidos. Permitieron que el derecho tradicional siguiera vigente de alguna manera, introduciendo innovaciones del derecho romano, avanzando poco a poco en la romanización. Se procuró un desarrollo del ordenamiento ciudadano con el sistema romano. Muy inteligente por parte de los romanos, bajo mi punto de vista. Desde Augusto, la administración central se lleva a cabo con magistrados y funcionarios, igual que en la República. En eso no cambió, para mantener la provincia en el ámbito de Roma y otorgar paz y estabilidad. El desarrollo progresivo con Augusto del ordenamiento ciudadano romano en cada provincia, con diferentes escalones jurídicos e instituciones municipales que mantenían sus peculiaridades. Las provincias, Augusto las dividió en senatoriales e imperiales, es decir, unas provincias, normalmente las más avanzadas urbanísticamente y romanizadas, por ende, caían en manos del Senado. Eran gestionadas directamente por el Senado romano, y las no pacificadas, las menos urbanizadas, las más arraigadas a la tradición indígena, ¿vale? Son las que caen en manos imperiales. En el 27 a.C. es cuando lleva a cabo esta distinción entre unas provincias u otras. La única diferencia administrativa era que el emperador instruía a los gobernadores de sus provincias mediante los mandata sobre los que debían hacer, y no así en las senatoriales. Las senatoriales, pues igual que durante la gestión republicana, los gobernadores gozarían de gran autonomía con cierta supervisión senatorial, pero sin un mandato explícito por parte del Senado de cómo debía de llevarlo. Tenía que conseguir unos objetivos, pero no se metían en cómo conseguir esos objetivos, que lo dejaban en manos de los propios gobernadores. Eran provincias ya muy pacificadas,
con unos grandes, muy romanizadas, con lo cual los problemas en cuanto a la gestión no serían demasiado grandes, por lo menos no se saldrían demasiado de lo marcado por Roma. La evolución de la administración provincial con este sistema. Pues hay que decir que en general permitía conjugar el compromiso republicano con el poder real del princeps. Con esta división, el princeps intervenía en el nombramiento de los gobernadores de facto. Es decir, no tampoco soltó de una forma absoluta lo que es el mando y la supervisión y el control de las provincias senatoriales. Como decía, la transición hacia el imperio, Augusto fue un personaje central y principal, ya que se encargó de mantener cierta apariencia republicana o toda la apariencia republicana posible, pero siempre detrás del control. Siempre el detrás, sino cuando no era con un control directo. El Senado gobernaba directamente las provincias ricas y los legados imperiales las inhóspitas y peligrosas. Los gobernadores de facto tenían supervisión imperial. Como comentaba, hay un incremento en la homogeneización de la administración debido al desarrollo urbano que conllevó un desarrollo del derecho municipal romano, que veremos en un vídeo posterior cómo estaba organizada el derecho municipal, la base de la administración romana. Hay una tendencia general a un Estado mundial convergente entre súbditos y ciudadanos. En el 212, el emperador Caracalla otorga la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Seguimos hablando de la administración. ¿Y cómo dividió Augusto Hispania? Bueno, desde el 197 hay dos provincias, Ulterior y Citerior. A finales de la República, digamos que esta división era más artificial que real. En Ulterior tenía dos zonas definidas al sur del Guadalquivir, producto de la antigua colonización italo-romana y muy urbanizada. Y otra zona, la zona de occidente de Ulterior, de más reciente colonización, con el norte fuera del ámbito romano. Augusto, por tanto, divide Ulterior en Bética, Ulterior, en Bética, romanizada, Hispalia y demás. Y Lusitania. Aquí hacemos una analogía mental, Lusitania, guerra. ¿Vale? Los lusitanos, cañeros contra Roma a muerte. Entonces, Lusitania era una provincia imperial, esta senatorial, Bética senatorial, Lusitania imperial, ¿vale? Por su carácter inhóspito en la zona occidental de la antigua Ulterior. Y Ulterior abarcó, o sea, Lusitania llegó a abarcar desde el occidente, desde el sur, la zona de Algarve, Huelva y demás, hasta el norte, hasta Cantabria, todo lo que es el occidente de la península ibérica. Por lo tanto, incluía los pueblos astures y galaicos, muy guerreros también. En el 2 a.C., Citerior aumenta su territorio con todo el territorio conquistado al norte del Duero y la zona
del Alto Guadalquivir y hasta el Mediterráneo. De esta manera, Citerior incluía toda la zona minera. Una división muy práctica, que no obedecía, por supuesto, a razones ni motivos culturales que valgan, sino a motivos económicos y políticos principalmente. Por un lado tenemos Citerior, que lo que hace es incluir a todas las zonas mineras. Tenemos la Bética, que es la zona más pacífica, más romanizada, más urbanizada, más avanzada. Y la Lusitania, la zona más inhóspita, de sur a norte. Finalmente, durante los siglos I y II a.C., se organiza en tres grandes provincias: Tarraconensis, Lusitania y Bética. Con tres ciudades importantes que hacían de capital, como eran Emérita, Augusta para Lusitania, Córdoba para la Bética y Tarraco para Citerior o Tarraconensis. Bien. Voy a poner un mapita más o menos para que se vea. Ya sabéis cómo. Aquí está la nariz de Portugal. Bien. Entonces, más o menos, este era el Duero, los ríos, eran las fronteras naturales. Bien. El Taixo. De los portugueses. Guadiana. Bien. Pues bueno, más o menos. La división Lusitania, la Bética y Tarraconensis, con todas las zonas mineras por aquí. Esto a partir del finales del siglo I, siglo II DC, después de Cristo. Bien. Seguimos. Vamos a ver cómo era el gobierno provincial en el Alto Imperio, ya metidos en plena época imperial. Augusto introduce la superposición de un poder hegemónico a los poderes tradicionales republicanos del Senado y el pueblo, es decir, el emperador. Augusto no alteró los antiguos cuadros sociales republicanos y mucho menos los estatutos superiores. Fue muy prudente Augusto y muy inteligente. Dijo, yo voy a ser el emperador, pero voy a mantener las apariencias. Es un concepto que estoy repitiendo porque es la base del éxito tras el colapso republicano del nuevo sistema que introduce de gestión del Estado a través del Imperio Romano. Precisó unas líneas férreas divisorias entre ellos, entre los distintos cuadros sociales, y asignó a cada uno su grado de participación pública, que quedaran las cosas muy claras en cuanto a las divisiones sociales para que no hubiera disensiones. Los senadores seguían siendo el elemento dirigente que nutría los cargos públicos de mayor prestigio. El emperador ahora estaría por encima de todos, ¿vale? El emperador, voy a pintar aquí una corona, el imperator y los senadores, que son los cargos públicos principales. ¿Vale? Luego habría un segundo estamento de mucho prestigio que sería la orden ecuestre. En un vídeo posterior voy a hablar de la organización social, incluido por Augusto en su organización, y formaría la cartera de funcionarios dependientes del emperador. Las provincias senatoriales, gestionadas por procónsules. De vuelta al gobierno provincial al Senado, se mantiene el sistema republicano de elección de gobernadores. En las provincias senatoriales, bien, hay una asignación de cada provincia a candidatos senadores
con magistratura pretoria, por sorteo por un año, como en la época de la República, igual, a partir del año 197, que se introduce la división provincial en Hispania. Los gobernadores eran nombrados procónsules de forma legal y disponían de imperium militar y potestas para el poder, pero de facto ejercían funciones de administración civil y funciones jurisdiccionales y eran asistidos por un officium, subordinados, legado y cuestor con imperio pretorial. Bien, los princeps, el emperador introdujo reformas jurídicas para beneficiar a los no ciudadanos de provincias senatoriales. Rompía el monopolio de la administración provincial por el Senado. Muy importante esto, ¿vale? En cuanto a las finanzas, los ingresos de las provincias formaban parte del erario de la administración senatorial. Había procuradores ecuestres para la gestión del patrimonio imperial, minas y algún impuesto, que generaron algún conflicto de competencias y cierta incomodidad con los gobernadores senatoriales. Las provincias imperiales, legati augusti, eran los encargados de gestionar. En ellas, en estas provincias imperiales, debido a su hostilidad, se requería puestos de gobernador que tuvieran una especial lealtad por la necesidad militar de control de la zona. Augusto, sin romper el antiguo orden establecido en la República, insisto en este concepto, ni sin romper el concepto de Estado, permitió elecciones de gobernadores por largos periodos, pero eligiendo solo a una serie de personas que él consideraba idóneas. Es decir, mantiene el sistema de elección de legati augusti, pero me elegí solo a uno de estos 4 que yo digo, ¿vale? Que los 4 son leales a mí y sé que van a cumplir el mandato, el imperium militar, como yo les diga. No va a haber disensiones, ni rebeliones, ni alianzas, ni nada. Van a ir a lo que yo les diga. Siguió nominando al cargo de magistrado distinto, siguió llamando al cargo como magistrado. Yo mando, es un magistrado, ¿vale? Que es diferente al de cónsul o de pretor, pero ahora es un magistrado al que él llama legatus augusti pro praetore, legati augusti, legado del emperador, con rango consular o pretorial. El legati augusti podía estar todo el tiempo que consideraba dara oportuno el emperador, no tenía un límite, de facto estaban entre 3 y 5 años con el cargo de gobernador en la provincia imperial. El imperium militar era la base de su poder, era el principal jefe del ejército. Los colaboradores distintos no podían tener subordinados ni magistrados de rango inferior. Las funciones principales eran resueltas por los funcionarios imperiales, como procuratores, finanzas, legati legionis, que estaban al mando de las legiones, o legatus augustus, que estaban al mando de la administración y de la justicia. El gobierno de la España citerior. La provincia imperial estaba gestionada por un legatus augusti. Tenía sede en Tarraco y el magistrado tenía imperium militar. Era el cargo más importante del imperio y preferentemente se le otorgaba a senadores de alto rango. Sus funciones en Citerior eran la construcción y reparación de infraestructuras, la supervisión de las ciudades y los consejos municipales, la administración de los bienes recaudados en la provincia,
mantener el orden público, eficaz servicio postal, censo para control de la población. En cuanto a lo judicial, delegaba en el legatus juridicus por la extensión enorme del territorio, que normalmente eran pretorios novatos. No tenía una zona determinada donde le mandaban, ¿vale?, a estos legatus, y con Adriano la competencia era en exclusiva en Asturias y Galicia, de estos legatus juridicus, conventus juridicus del noroeste. La práctica generó una administración independiente. Es un concepto que habría que desarrollar un poco más, que ha quedado así un poco embarroso. Básicamente que con Adriano cambia este jurídico, encargado de repartir justicia. Hasta entonces el magistrado imperial, el legatus Augusti, le enviaba a donde consideraba, vete a, no sé, a Calagurris a impartir justicia, vete para acá, vete para allá. A partir de Adriano, la competencia exclusiva era para esta zona, ¿vale?, en el noroeste. Y a partir de ahí se generó, ellos impartían justicia aquí, y a partir de ahí poco a poco generó un sistema propio de administración independiente. Dependientes del gobernador de Citerior estaban el legati legionis, el prefecti, con funciones económicas y de control militar, prefecti metallorum, que controlaba las minas, el prefecti orae maritimae, prefecti prolegado insularum baelarum de las Islas Baleares, militar, vigilancia y control de la costa levantina y militar, los procuratores, que eran ecuestres con funciones administrativas y financieras, cuestores, censitores, oficium, equipo subalterno, etc. En la Lusitania, ¿cómo era el gobierno de la Lusitania, la provincia imperial, con capital en Emérita Augusta, y era encomendada a un legatus Augusti pro praetore con rango inferior por su menor importancia que en la Citerior. No tenía legiones estables y probablemente tampoco contaría con la figura del juridicus. Probablemente, como pasaba en la Citerior, que era una provincia importantísima, controlaba las minas, toda la zona de las minas, entonces necesitaba una administración bastante más desarrollada. Probable demarcación territorial de base indígena, con una fiscalidad particular en las zonas bretonas. Bien, habría una adaptación a las costumbres ancestrales, o por lo menos una permisividad de la administración romana de estas costumbres ancestrales para, en definitiva, recaudar con mayor eficacia. En cuanto al gobierno de la Bética, hay que decir que es un gobierno senatorial, es una provincia senatorial, con un procónsul elegido entre los senadores por sorteo por un año, manteniendo la costumbre republicana. Las funciones eran administración de justicia y la gestión administrativa. Tenían magistrados subordinados, al contrario que las provincias imperiales, que eran los legatus proconsulis o los quaestores. El emperador, en definitiva, supervisaba la administración, intervenía en el nombramiento de procónsules y proponía a los que se sorteaban. Hay un aumento del patrimonio imperial controlado por el emperador a través de los procuradores. En teoría, existía la figura de la apelación ante el emperador de decisiones tomadas por el procónsul a través de la asamblea provincial. Eso era la teoría. La Bética era una región rica, urbanizada y con gran peso dentro del imperio. Era un gobierno bastante apetecible por las posibilidades de enriquecimiento que otorgaba una zona tan próspera y tan pacificada. Voy a hablar ahora de las concilias provinciales, que
eran las asambleas provinciales. Nacen como culto al emperador, evolucionan un papel político. Representa a todas las ciudades de la provincia con diputados elegidos por ellas, de entre las distintas oligarquías municipales. Tenían reuniones anuales en la capital presididas por el máximo responsable del culto imperial, Flamen se llamaba, y se dedicaban a conceder honores, a la elección de los flamines, la administración de los fondos públicos, etc. Los concilia terminaron siendo un órgano de control de los gobernadores provinciales, que podían elevar quejas al emperador. En eso acabaron derivando. Y con esto doy por terminado el tema de la organización política y la evolución de la administración en la Hispania romana. Es un tema bastante denso, pero con muchísima importancia. Cómo fue evolucionando la administración, como hubo una inicial división provincial que respondía a una incipiente necesidad de gestión para la explotación de los recursos del año 197 a.C., con los inicios de la conquista, con el avance de la conquista romana, empezó esta necesidad administrativa y esta división de las provincias en dos, ulterior y citerior. Poco a poco fue evolucionando, como vemos, durante toda la República, como había elección, como había intereses entre las distintas familias senatoriales por hacerse con el gobierno de las provincias, por las posibilidades que otorgaba, por la autonomía que tenían y por las posibilidades de ascenso dentro de la propia escala social oligárquica. Hay un aspecto subyacente que es la fiscalidad. Como esta fiscalidad en principio era un poco aleatoria, bueno, era totalmente aleatoria, se privatiza, se encarga a unos responsables privados que pagaban un fijo al Estado, a cambio de ellos ya se encargaban detrás, tenía que ir siempre un ejército para evitar revueltas, en definitiva era sacarle los recursos, explotar al máximo a los pueblos conquistados. Cómo se cultiva el reparto de tierras como una forma, como una herramienta muy eficaz de política, tanto para la pacificación como para el exterminio de los pueblos. Cómo nacen los conventus juridici, que más adelante serían la base o uno de los pilares de la administración imperial del Imperio Romano, a través de los conventus, de esas reuniones que fijaba el gobernador con los ciudadanos, con los representantes ciudadanos y las élites y algunos representantes de las élites indígenas de los pueblos conquistados. Cómo se desarrolla el patronazgo romano, cómo Augusto introduce una nueva división provincial en el año 27 a.C., que responde a razones políticas y sobre todo económicas. Lusitania, rebelde, intenta la divide para tenerla más controlada, para pacificarla. La Tarraconensis o Citerior, donde unifica todas las zonas mineras más importantes, y la Bética, que era la zona más próspera y romanizada. Como gestiona cada una de ellas, una la gestiona para seguir dándole poder al Senado, esa apariencia senatorial, como le encarga la gestión de unas provincias de la Bética, la más pacífica, y Citerior y Lusitania se las reserva el emperador por sus especiales condiciones y necesidades militares. Bien. Y como finalmente las asambleas provinciales acaban derivando en un sistema de control de los gobernadores provinciales. Y como el emperador Augusto, en definitiva, estaba detrás de todo, con esa apariencia, es un concepto que he repetido a lo largo de todo el vídeo, pero muy importante para que el nuevo sistema, tras el colapso republicano, el nuevo sistema imperial tuviera éxito. Y con esto nada, no me queda nada más que despedirme. Adiós.
Muchas gracias. Y abrigaros, que hace frío. Adiós.